Muy buenas tardes. Otra vez interrumpiendo vuestra tranquilidad, me permito traerles a colación una nueva mm, versión de lo que yo pienso a nivel nacional. Voy a hablarles en esta ocasión sobre las elecciones son una farsa. Estoy convencida de que lo que voy a decir está lejos de la expectativa de muchos políticos, pero creo que realmente mm, continuar en este estado de cosas sin aclarar para qué sirve o de qué nos sirve una elección presidencial o de las autoridades. Creo que es importante ver para qué sirve en esta ocasión las elecciones y por qué tenemos a puertas del 2026 tanta fricción. Bueno, para mí las elecciones son una farsa. Una farsa que consolida una democracia que no existe. Esta ficción democrática que vivimos hace 204 años nos ha inculcado la idea de que son los gobiernos o los cambios de gobierno mediante las elecciones los que determinan el logro de mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Sin embargo, el proceso histórico de la misma nos demuestra que estas solo sirven para garantizar la existencia del modelo y la continuidad de la forma de gobernar. Proceso que además está ligado de hecho y derecho actualmente a la práctica de un sistema asimétrico de poder que define las reglas y actores electorales en cada periodo. Con este bagaje sumado a la obligatoriedad quinquenal de votar que tenemos los peruanos, se realizan las elecciones presididas por costosas y monumentales campañas de propaganda, conducentes lógicamente a capturar la atención y voluntad del voto. Esto debido a muchos factores. Uno, que ya no existe ideología. El segundo, que no se cumple con las ofertas electorales. Y el tercero, que no hay militancia. Espectáculos en los que se ofrece al pueblo, desde normas, leyes y medidas que mejorarán sus condiciones de vida, la ilusión de ejercer el poder, hasta nos ofrecen, pues, sucintamente que seremos escuchados porque a los candidatos que se lanzan que se lanzan para las elecciones les importamos. Eso es una cosa absolutamente negada. En nuestro conversatorio próximo pasado, que lo encuentran en nuestro canal de YouTube, hemos descrito sucintamente la situación crítica de caos, delincuencia, pobreza y colapso del Estado que atraviesa nuestro país. Es dentro de este contexto que se llevará a cabo las elecciones del 2026, presididas además por un gobierno dictatorial que reprime con balas cualquier manifestación de la población. Y un Congreso que, contando apenas con 3% de aprobación, ha usurpado de facto el poder constituyente del pueblo, callándonos a todos los ciudadanos, modificando la Constitución del 93 a su antojo, con normas que permiten sean reelegidos y controlar el proceso electoral mediante el nombramiento de autoridades en posiciones estratégicas.
Estamos inmersos en un proceso electoral con la presencia de múltiples grupos que, como nominan Downs y Dahl, es un régimen poliárquico con múltiples partidos que compiten entre ellos para asegurar el poder. El régimen que nosotros tenemos el régimen que nosotros tenemos no es un régimen que diríamos poliárquico, simplemente está compuesto por grupos de ciudadanos que aspiran al poder. Veamos, por ejemplo, y decimos nosotros que las elecciones solo avalan la continuidad del sistema democrático. Nosotros tenemos un estado sui generis que nos señala que el acceso al poder es fruto de la imposición de las élites de turno. Las elecciones avalan una democracia que no existe. Sendos grupos de ciudadanos que se juntan con el propósito de capturar el poder, cada uno de los cuales, despojados de doctrina, militancia y proyecto país, forjan un contenido quimérico destinado a capturar la unidad, la voluntad de voto de la población. Ustedes me dirán, pero si hay grupos políticos de izquierda, grupos políticos de derecha, no creo que debamos confundir lo que es un partido político con militancia, con doctrina, con propuesta país, a lo que son estos grupos que se han improvisado, que no tienen una doctrina, no tienen una propuesta país, no tienen un programa o un plan de gobierno bien estructurado y carecen de caudillos o de líderes que realmente sean probos, comprometidos con el pueblo. El voto en estas condiciones se convierte en mercancía y entonces se forman grandes monopolios políticos conformados por las élites, en primer lugar, que protegen y manejan posiciones estratégicas en los poderes del Estado. O sea, pueden orientar el voto hacia el candidato de su preferencia. Compran, orientan, compran o imponen el voto por el candidato predenominado. La toma del poder mediante el voto les otorga legitimidad y garantiza su continuidad. En consecuencia, se forman los pilares básicos de un statu quo de desigualdad histórica inalterable, en el que gira una rueda movida por la economía, las empresas, las élites en el gobierno, los lobistas, etc. Una excepción a esta regla ha sido la elección de Pedro Castillo en el año 2021, cuando por voluntad de las masas, conformadas por parte de la clase media, campesina, ciudadanos de a pie, obreros, nativos y otros, dentro de los que vamos a contar
la voluntad de las poblaciones rurales, y otros que, bajo las banderas de cambio de constitución, eligen a Pedro Castillo, un profesor rural evangélico de Cajamarca, que va invitado y propuesto por Perú Libre, grupo de supuesta filiación marxista, de supuesta izquierda. Castillo accede al poder huérfano de ideología, huérfano de conocimiento, del manejo de la cosa pública, huérfano de un partido que lo respalde, sin asesores, sin equipo de gobierno y, lo que es peor, sin un plan de gobierno que lo rija. Hecho que se pone en evidencia de una manera brutal cuando las élites que se creen dueños del Perú se aglutinan dentro de un marco de racismo recalcitrante, fragmentando aún más la sociedad en la que vivimos. Bajo el pretexto de combatir el comunismo, defienden sus intereses. Un comunismo que no es practicado ni liderado por Castillo. Inmediatamente confirman a Castillo como presidente de la República. Se articula la estrategia destinada a revertir esta situación. Estrategia que usa la prensa, la burla, los lobbies, los militares para tenderle trampas, y en el que la Iglesia y el gobierno americano intervienen para derrocarlo y encarcelarlo como promotor de un golpe de Estado fraguado, haciendo que éste continúe en un juicio que, a mi entender, es una burla, es un complot para que nunca más ningún campesino se atreva a aspirar la presidencia de la República. La sociedad fragmentada, racista que nos dejó la invasión española se forjó al amparo de fortunas, la rotación en los cargos de los poderes del Estado y actividades delictivas rentables que han configurado las élites que gobiernan, caracterizadas por una ausencia de identidad nacional, racismo que funciona en concordancia con el color de la piel y la fortuna, lejos de la ética, practican el dogmatismo, defienden el neoliberalismo y el fascismo, agraviando de palabra y obra a la gente de izquierda y a los marxistas, creando fantasmas como el comunismo o Sendero Luminoso. A esta élite en el poder, el voto les otorga legitimidad y garantiza su continuidad. Por lo tanto, se cautela los pilares básicos de un statu quo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que las elecciones del 2026 cambiarán el estado de caos que vivimos? Si tenemos 204 años en los que rotamos de elección en elección y seguimos con el mismo statu quo, nada ha mejorado para las poblaciones, nada en absoluto. Como hemos dicho, a esta élite en el poder, el voto les otorga continuidad. Por lo tanto, se cautela los pilares básicos de un statu quo de desigualdad histórica y una secuencia inalterable en la gira del proceso electoral, lo que beneficia
económicamente a una parte de la sociedad. Es la columna vertebral o jurídica que define e instrumenta las reglas de juego electorales. Controla el derecho, la economía y la doctrina que nos traslada automáticamente a lo mismo. Una rueda cíclica electoral que rota a medida del poder constituido. Empezamos por la Constitución del 93 y sus modificatorias al antojo de los legisladores. Ingresamos a un panorama con una ausencia de partidos políticos con doctrina, cuadros y militancia y sin proyecto país. Ellos han determinado las reglas para que haya 43 grupos que aspiran al poder, sin planes de gobierno, sin equipos, con líderes opacos, sin propuestas país. Ellos emprenderán las campañas políticas costosas que requieren de financiamiento y que requieren, digamos, que ellos acudan a las grandes mafias y a los grupos de poder para financiar su proyecto de campaña. En consecuencia, se produce, te doy financiamiento a cambio de algo importante, que no solamente es la continuidad del modelo, sino algo más que los asiente durante los 5 próximos años. Hemos dicho que el ejercicio del poder es asimétrico. El poder de las élites en estas condiciones de elecciones que vamos a tener les asignará una victoria electoral, mientras el pueblo fragmentado que no ejerce el poder constituyente no tiene militancia, no tiene proyecto país, no se aglutina detrás de ningún líder, debe acudir a terceros para financiar sus campañas y, lógicamente, no va a llegar a ninguna parte. Requerimos, para mí, de acuerdo a mi concepción, de un gobierno transitorio que organice el país de raíz y una asamblea constituyente. Si partimos de un statu quo y hacemos un análisis de la coyuntura actual, tendremos una ausencia de objetivos nacionales que no existen, mecanismos de articulación de corto y mediano plazo que tampoco existen porque no tenemos un proyecto país, ni siquiera un proyecto de acá a 5 años. De ahí es que nuevo gobierno, nuevas obras, nuevos proyectos, ¿no? Tenemos conflictos con las actividades extractivas de toda naturaleza, porque tenemos legislación permisiva, corrupción y delincuencia a todo nivel. Hay falta de coordinación entre los sectores productivos, legislativo, etc. Nuestra organización territorial está en base a departamentos, algo que nos ha legado todavía la invasión española. No hemos corregido nada y seguimos funcionando en base a departamentos totalmente fraccionados, sin un proyecto que nos una, digamos, el Cusco de acá a 20 años debe ser esto, ¿no? O Huancayo o Huánuco deben tener estas posibilidades. No tenemos realmente ningún proyecto departamental a largo plazo que se pueda continuar y respetar
de una elección a otra. Conflictos entre diversos niveles de gobierno. Esto ha existido siempre, seguirá existiendo. El crecimiento del PBI durante 39 años no se ha traducido en desarrollo. Y esto no solamente es responsabilidad del gobierno actual, sino de los gobiernos que han pasado, que se han enriquecido y nos han dejado hoy por hoy 9 millones de personas, de compatriotas peruanos, que están en pobreza y 1.500.000 peruanos que están en la miseria. El gobierno y todo el poder constituido, es decir, el gobierno, el poder ejecutivo y el poder legislativo, así como el Tribunal Constitucional, no permiten ni aceptan medidas o propuestas que haga el poder constituyente, el pueblo. Hay caos y delincuencia a todo nivel y un colapso del Estado. Es así que nosotros registramos actualmente un promedio de 5 asesinatos por día. Violencia y extorsión que afectan a pequeñas empresas y actividades, así como a los colegios. No hay seguridad nacional. Incertidumbre mundial que nos afecta. Definitivamente las guerras, el proceso de protección del presidente Trump para Estados Unidos, etcétera, nos afectan. Entonces a nosotros nos toca trabajar para el cambio de constitución que planifique el futuro nacional, que nos dé la seguridad que cada paso que demos vamos a ir construyendo bienestar para la población. Hay que aprender a determinar las estrategias para el logro de los objetivos y tener criterios para la priorización de esto. Debemos mirar el pasado y el presente y mirar lejos los fines y objetivos nacionales. Lógicamente, desde el presente nosotros podemos proponer un proyecto transitorio, un proyecto de cambio que en 5 años diseñe una nueva república, pero que esté concatenado a un proyecto de corto plazo, un nuevo periodo presidencial, a un proyecto de mediano plazo y a un proyecto de largo plazo. Hay que buscar construir el equilibrio de poderes. ¿Y cómo vamos a poder nosotros construir un equilibrio de poderes? Nosotros somos pueblo, somos más. Entonces hay que construir la unidad, la identidad política. Hay que organizar, hay que concurrir para construir la vanguardia política y social que derrote el poder de turno. Hay que tener un plan de gobierno, una ruptura con el modelo neoliberal y trazar un modelo en función a nuestras condiciones actuales y a los objetivos que tengamos. Entonces, nuestra unidad va a ser en base a objetivos nacionales, una movilización de las masas que, para representarse en el poder y luchar por sus derechos. Las élites en el gobierno, lógicamente, controlan el poder económico, social y político, nombran sus autoridades electorales y su objetivo en este momento es direccionar el voto. Nosotros debemos de organizarnos y
equilibrar estos poderes para poder cambiar la situación del país. Es necesario pensar que si el poder constituido proyecta elecciones, nosotros debemos imponerle una asamblea constituyente. Si nos establece un laberinto de múltiples candidatos como lo que es ahora, cuyo único objetivo es capturar el poder, impongámosles nuestro plan de gobierno. Reiteramos, necesitamos unidad con objetivos nacionales, movilización de las masas para representarse en el poder y cambiar la constitución que forje el bienestar y la nación pluricultural peruana. Y si no podemos lograr este objetivo, hagamos ausentismo en las urnas. Sé que mi propuesta caerá tal vez muy mal, tal vez muy bien, a algunos actores políticos. Yo solamente tengo en este momento como objetivo hacer una reflexión sobre para qué sirven las elecciones, a qué propósito sirven las elecciones si ni siquiera tenemos capacidad de poder organizar un plan nacional. Yo creo que son momentos vitales, momentos difíciles a nivel mundial, en la que estamos viendo eh, cosas tan terribles como lo que pasa en Palestina, donde ni siquiera las naciones que dicen vivir en libertad se pronuncian contra este holocausto de carácter global. Entonces, tenemos que reflexionar qué hacemos nosotros por lo menos para garantizar nuestra supervivencia. Los invito a pensar y los invito también a pronunciarse sobre esta propuesta. Muchas gracias a ustedes por vuestro tiempo. Muy agradecida por haberme escuchado y ojalá en algún momento pueda recibir alguna propuesta vuestra. Muchas gracias.